Provincial del Cusco. Ahora vamos a darle el paso al magíster ingeniero José Humberto Cabezas Mancilla, director de Proyectos Especiales de la Municipalidad Provincial del Cusco, con el tema Proyectos Especiales para la Accesibilidad en la Ciudad del Cusco. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, grato poder compartir con ustedes toda la información necesaria para poder hacer la sensibilidad y sociabilización de cómo una entidad pública como vuestro municipio y cualquier nivel de gobierno nacional tiene que atender las necesidades de la sociedad. En realidad, hay mucho trabajo detrás de lo que viene a ser la ejecución de una obra, la ejecución de un proyecto, el poder verter cemento en las calles, el poder construir cualquier infraestructura, tiene por detrás mucho trabajo. Y ese trabajo es uno de los trabajos quizá que no se llega a sociabilizar de mejor manera hacia la población, a todo tipo de población, aquellos que tienen necesidades comunes, aquellos que tienen necesidades particulares. El mismo trabajo que ustedes desarrollan dentro de vuestra organización para poder hacer que vuestras necesidades especiales sean atendidas, al momento de organizarse, al momento de tener juntas directivas, al momento de organizar los pedidos, desarrollar los proyectos que ustedes quieren que se puedan ejecutar, al momento de hacer los documentos que pueden presentar a los municipios o a cualquier institución, hay detrás de ello todo un trabajo de planificación. Ese trabajo de planificación que ustedes lo han vivido cuando se juntan entre sus organizaciones, se multiplica por 1000 o por 100.000 quizá cuando se trabaja dentro de una institución pública. La planificación dentro de una institución pública es una situación que tiene que cubrir la expectativa que tiene la población. Si bien es cierto, nosotros podemos tener referentes en ciudades avanzadas, modernas, vemos con una envidia sana y hacemos una crítica constructiva cuando decimos Cusco es metropolitano, Cusco está en los ojos de todo el mundo. Necesitamos que Cusco esté a la par de las ciudades más visitadas del mundo. Nosotros cuando vemos ello, olvidamos a veces todo el trabajo de planificación y organización que hay previamente a poder tener la puesta de una primera piedra, el concreto, el cemento en las calles. La Oficina de Proyectos Especiales es una oficina que quiere atender algunas situaciones que no se pueden gestionar a diario con las capacidades presupuestales que tiene todos los años la municipalidad, con las necesidades que año a año van pidiendo, por ejemplo, en presupuesto participativo. Muchos de ustedes conocerán que cada año vienen las asociaciones, vienen las organizaciones civiles y piden proyectos ligados a saneamiento, ligados a educación, a salud. Muchas veces las capacidades de los municipios son absorbidas y colmatadas por toda la necesidad de presupuesto que requiere la ciudad. Somos conscientes que vivimos en una ciudad que está en los ojos de todo el mundo, pero también esta ciudad está dentro de un país en vías de desarrollo, donde tenemos condicionantes económicas para poder hacer que todas las personas tengan todo lo que se merece. En función a ello, en la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales, identificamos algunas inversiones que podrían ser financiadas de manera extraordinaria a través de convenios con otros gobiernos, como el gobierno nacional, el gobierno regional, o incluso se está viendo en este tiempo la participación de empresas privadas, ONGs o empresas internacionales. Sin embargo, todo ese trabajo de coordinación, planificación y gestión de proyectos tiene también la necesidad de una capacidad instalada. Se necesitan hacer documentos técnicos, expedientes, estudios. Y muchas veces, cuando tratamos de exponer los profesionales que trabajamos en planificación, sobre todo en las instituciones públicas, cuando tratamos de hacer entender a la población que detrás de un expediente técnico hay 100.000 soles, hay 50.000 soles, hay 5 meses, 10 meses de trabajo, se nos hace difícil hacer entender esto a la población en común, porque la población capta de mejor manera el trabajo de un municipio cuando empieza la obra. Cuando se cierran las calles y comenzamos a romper los pavimentos, es ahí donde decimos, el municipio está trabajando. Sin embargo, las instituciones públicas, así como las organizaciones civiles, tienen detrás de todo un trabajo de planificación,
tiene detrás de ello todo un trabajo de cumplimiento de normas, de cumplimiento de reglamentos, que es el sustento para todos los funcionarios y trabajadores que están, por ejemplo, en la Subgerencia de Estudios y Proyectos, en la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales, en las Subgerencias de Tránsito, en las Subgerencias de Rentas. Todos ellos tienen un trabajo de planificación para poder atender los servicios necesarios. Es así que nosotros en esta oportunidad hemos podido tratar de resumir qué intenciones tendríamos como proyectos especiales, pensando en generar una expectativa, pero no una expectativa que pueda producir una situación de que al próximo año debe estar desarrollado esto. Si uno no empieza con el primer paso de la planificación, así como en la familia, muchas veces para comprar un carro en la casa o para comprar la casa que no tenemos que planificar años antes dentro de la familia y decir, yo quiero este carro. Y de acá a unos 5 o 10 años lo podremos tener. Haremos esfuerzos, pondremos un préstamo en el banco, sacaremos un préstamo, reduciremos nuestros gastos. De igual manera, la Oficina de Proyectos Especiales trata de planificar a mediano y largo plazo lo que tiene que regir dentro de las inversiones de nuestra municipalidad. Cuando nos preguntamos sobre el Foro de Movilidad y Accesibilidad, nosotros tenemos en primer lugar que indicar cuál es el rol que cumple la institución pública dentro de la organización de las necesidades de las personas. Siguiente, por favor. Debemos nosotros como municipalidad, primero, entre muchas cosas que tiene la norma, la ley orgánica de municipalidades, la norma del invierte, que es lo que todos los gobiernos tenemos que utilizar para poder planificar las inversiones, y así todo el bagaje de normas, reglamentos y leyes que existe para poder ser institución pública, podemos resumir en 3 necesidades fundamentales, las que tiene que tener el municipio para con toda la población. En cumplimiento de las normas, y ojo, acá hemos puesto, en la medida de las capacidades, se debe atender con, primero, analizar las necesidades del entorno. Es un trabajo que también se tiene que desarrollar. El hacer estos foros es parte del análisis de necesidades. Tener las conversaciones, tener los talleres, tener las reuniones, atender, recibir documentación, emitir documentación está dentro de todos los procesos de análisis de necesidades. Cuando no hacemos un buen análisis de necesidades, podemos generar expectativas y decir, mañana empiezo la obra y esa obra se paraliza. Y esa obra no termina siendo ejecutada de manera correcta, porque no se hizo un buen planteamiento de necesidades, un buen análisis de necesidades. No solo lo que se quiere, sino lo que podemos lograr en conjunto. El análisis de necesidades no solo va en el tema de atender lo que falta, sino saber lo que tenemos como municipio para atender esas cosas y en conjunto priorizar lo que se puede atender. De ahí podemos pasar a una etapa del municipio, de cualquier gobierno, de poder estimar cuáles son las inversiones que podemos asumir nosotros como municipio, en función al análisis de necesidades y a las capacidades que tienen los municipios, en un conjunto entre beneficiarios y autoridades y funcionarios, se tiene que ver qué se puede asumir como una inversión propia. ¿Para qué me alcanza el dinero que yo tengo? Conociendo todos el bagaje de pedidos que hay entre lo que es la población civil, las organizaciones civiles, etc. Posteriormente a eso van a haber cosas que no se puede atender con los recursos propios del municipio. Entonces hay que hacer un segundo paquete de inversiones que podemos gestionar a través de otras instituciones. Podemos ir a tocar puertas del gobierno regional, del gobierno nacional, de instituciones internacionales, acuerdos de cooperación internacional, etc. Pero ello también en función a desarrollar un buen documento técnico, un buen expediente, a poder hacer un buen convenio, y detrás del convenio hay una opinión legal, una opinión técnica, una opinión presupuestal, que también amerita tiempo e inversión. Teniendo estos 3 puntos que deberíamos atender para todas las necesidades, enfocándonos en lo que son las necesidades para la accesibilidad de personas con discapacidad, nosotros tenemos planteado ideas de proyectos a la par del plan que se ha expuesto el día de hoy. Podemos plantear la necesidad de mejorar sobre todo los accesos, la atención de servicio e incluso un punto importante, siguiente por favor, que viene a ser la recreación y cultura.
Mejorar criterios de inclusividad en todas las inversiones que podamos tener para mejorar la circulación y accesos, para la atención y servicios que brinda la municipalidad, incluso aquellos servicios que son no solo brindados por el municipio, sino que deben estar en toda ciudad para la comodidad de los pobladores. Y finalmente, el tercer punto que pensamos que puede marcar nuestra gestión de proyectos es la recreación y cultura, porque estamos en una ciudad que todo el mundo viene a recrearse y a conocer la cultura de los incas. ¿Y por qué esto no puede ser aplicable hacia nuestros hermanos con discapacidad? Entonces, tenemos esos 3 puntos que podemos ir colocando como inicio para lo que viene a ser los proyectos que espera a futuro en el Cusco. Tenemos las rutas peatonales para discapacitados. No solo es atender una esquina, no solo es atender una sección donde hay cruce de vías, sino que tenemos que plantear, sobre todo en el centro histórico quizá, los circuitos completos para poder ver la calidad de acceso y movilidad de todo tipo de discapacidad. No solo la discapacidad de aquellos hermanos que circulan en silla de ruedas, sino también aquellos que no pueden ver. Entonces hay circuitos que se pueden plantear con toda la información que ya hemos venido teniendo de los proyectos, por ejemplo, de la subgerencia. Existen pisos en relieve, existen pisos que tengan las rampas adecuadas con las pendientes adecuadas. Entonces se plantea y ya se tiene en los proyectos que actualmente se está desarrollando, como por ejemplo, tenemos en estudios especiales el proyecto de intervención integral de la avenida Collasuyo Manantiales, que es una inversión que está alrededor de 100 millones de soles, que no lo podemos ejecutar con dineros del municipio, porque el municipio gasta 100 millones de soles en una sola avenida y se quedan 40 proyectos más sin presupuesto. Entonces estamos gestionando a través de obras por impuesto poder desarrollar y ejecutar la avenida Collasuyo y Manantiales. Esta ya tiene todas las consideraciones expuestas también por la ingeniera Xiomara, como son los accesos en las esquinas, las rampas, los relieves para poder tener un acceso adecuado para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Así también queremos evolucionar el detalle que ustedes mostraron. Las rampas a veces parecen rampas improvisadas, nada más para cumplir. Pocos anchos, tienen mucha pendiente, la pendiente se corta y después de nuevo hay un sardinel, etc. Entonces, el término técnico y la posibilidad de atención a nivel internacional es denominado VADOS. El término técnico de VADOS es todo un conjunto de una infraestructura que haga llegar con accesibilidad adecuada a las personas que tienen discapacidad, ¿no? Que está conformado por un cruce de rampas, señalización de alto relieve, señalización incluso dentro de la misma pista donde va a circular el vehículo, no solo es en la vereda, sino alrededor de todo lo que conlleva a poder cruzar de una vereda hacia otra para los hermanos discapacitados. También, siguiente por favor, tenemos justo ello lo que mencionábamos, las guías de paso a desnivel. Atendemos la rampa, atendemos la vereda, atendemos la circulación donde va a estar la persona, pero al momento de cruzar la pista, como hemos visto en el video que ustedes nos han compartido, mucho del camino que recorren los hermanos que tienen que ir en silla de ruedas es por las vías, por las pistas. Entonces también hay que hacer un tratamiento para enseñar a los conductores de los vehículos que están frente a una intersección y tienen que reducir la velocidad, tienen que entender que por ahí no solo va a pasar personas que tenemos las habilidades normales, sino también las personas con habilidades especiales. Siguiente, por favor. Esto es algo que se implementa en todo el mundo, pero muchas veces en el Perú no. ¿Por qué razón? Porque quizá lo dejamos al privado, al interesado, a la persona que va a dar el servicio como privado, al banco, al restaurante. Sin embargo, la idea ahora se plantea es poder, en las instituciones públicas de mayor acceso, poder hacer un proyecto de mejora de las rampas amigables para poder intervenir de repente, un modelo de instituciones públicas como la Municipalidad del Cusco, como la RENIEC, como el Palacio Judicial, etc. Entonces, tratar de tener todas las condiciones para los accesos. Siguiente, por favor. No solo enfocado de repente a los que tienen discapacidad motora, sino también a aquellos hermanos que tienen discapacidad visual, con los altos relieves,
y con toda la señalización necesaria. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Podemos apreciar que no solo es atender en una primera instancia las escalinatas, las esquinas, sino que hay que tratar de hacer un circuito mínimo necesario para poder llegar, por ejemplo, de un paradero hasta la institución. Muchas veces nos enfocamos en las esquinas y ahí queda la inversión. Pero ¿cómo hacemos para que aquellos hermanos con discapacidad puedan llegar del paradero hasta la puerta de la institución, ¿no? Entonces hay que ampliar un poco más la visión sobre ello. Existe la tecnología, existen los materiales. En todo el mundo, todos los días se construyen vías y las vías tienen este tipo de materiales que nos permiten tener el acceso para todos los hermanos con discapacidad. Siguiente, por favor. Los semáforos también es algo que se ha hablado, se ha mencionado, se tiene la necesidad identificada. Los semáforos inteligentes para invidentes vienen a ser aquellos que tienen una carga tecnológica que nos permite poder hacer uso de sonidos, de botones, de algunos servicios que activan la necesidad de cruce para una persona que tiene discapacidad visual, discapacidad motora. Siguiente, por favor. Muchas veces las esquinas están habilitadas, como hemos visto, de repente con las deficiencias del caso, pero solo pensadas en la discapacidad motora. Y ninguna, creo yo, está implementada para la discapacidad visual, a excepto del ejemplo que tenemos en la Avenida La Cultura, en el cruce de Enaco, que tenemos ahí un semáforo que es referente de Cusco de todo, no sé cuántos años, 15, 20 años atrás, creo que es el único que funciona para la discapacidad visual. Implementar un semáforo para discapacidades visuales beneficia también al entorno de nuestros hermanos con habilidades especiales. Siguiente, por favor. Tenemos que integrar las esquinas, los cruces de intersección para todo tipo de discapacidad, ¿no? Que ustedes bien saben que hay una amplitud de este tipo de discapacidades. Siguiente, por favor. Así también tenemos muchos referentes de personas con discapacidad que no solo están en situación económica baja, también tenemos profesionales, colegas que tienen una discapacidad y que también ellos sienten una envidia sana de viajar a otros países y ver que hasta los servicios de estacionamiento están bien implementados. Ahora en la Municipalidad de Cusco se está tratando de implementar estacionamientos en el centro histórico, como un primer paso. Posteriormente a ello tendremos que separar aquellos estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? No es muy cara, no es muy dificultoso, pero tienen que tener zonas de transferencia adecuadas, ¿no? No solo es dibujar el símbolo de discapacidad en el piso y decir que ya está atendido, sino que hay que dar los espacios, las zonas para poder tener la transferencia adecuada de un espacio a otro. Así también muchos sabemos que la dificultad de los hermanos con discapacidad hace que tengan que circular muchas veces por largos caminos en la calle y no puedan tener acceso a los vehículos, ¿no? Es difícil exigir el cumplimiento, por ejemplo, del servicio público. En el protocolo COVID ha habido bastante enfrentamiento entre la gerencia de tránsito y los hermanos transportistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Poco a poco se van implementando. Imagínense, si no implementamos lo básico y necesario, pedirles que puedan poner rampas automáticas va a llegar de a pocos, de acá a unos cuantos años quizá. Por eso los hermanos discapacitados siguen haciendo uso de grandes distancias recorriendo en sus sillas de ruedas, etc. Entonces, se propone también hacer algunos módulos, sobre todo en el centro donde hay bastante circulación, de estos baños modulares para discapacitados, ¿no? Donde podamos nosotros tener las condiciones necesarias para poder hacer el uso de los servicios, que ya tiene y está establecido en la norma, todo ello, pero muchas veces solo aplicado para las edificaciones, más no para un acceso público en las calles. Siguiente, por favor. Así también pasamos al tema de Cusco. Cusco como ciudad es un patrimonio cultural y la cultura incluso ligada a la recreación. Los turistas que vienen no solo vienen a llenar sus aspectos culturales, sino que se divierten, se recrean. Entonces, también en el Cusco, los mismos cusqueños que no tenemos discapacidad podemos acceder a la cultura y a la recreación.
pero de repente en el tema de recreación nos hemos quedado para poder hacer la recreación de acceso a los hermanos con discapacidad. Entonces los parques que se van promoviendo ahora se están promoviendo con algunos elementos mobiliarios que puedan tener acceso para los hermanos con discapacidad. Incluso las bancas ya tienen que tener una modificación porque no son adecuadas para lo que es nuestros hermanos con discapacidad. Siguiente, por favor. Algo muy importante que se aplica en muchas ciudades históricas, culturales del mundo, son las maquetas y planos táctiles informativos para discapacitados, ¿no? No tenemos paneles de información, no tenemos un lenguaje braille adecuado en nuestros puntos de interés, por ejemplo, la Plaza de Armas, algunas instituciones públicas. Entonces también se está promoviendo como idea de proyecto el tener una inversión para poder implementar las maquetas y planos táctiles informativos. Siguiente, por favor. No solo va a ayudar para el esparcimiento cultural, sino incluso para la señalización, para el correcto uso de las calles, de las instituciones, etc. Hemos visto dentro de lo que es la recreación, el poder tener el acceso a los parques recreativos y a las zonas recreativas. Como punto inicial, el año pasado estuvimos en conversaciones con la Universidad Andina del Cusco y se llegó y se tiene a este momento un proyecto de convenio para que los estudiantes de la Universidad Andina o de cualquier universidad en las carreras de arquitectura e ingeniería puedan promover sus tesis o sus prácticas profesionales dándonos expedientes técnicos con el ámbito de accesibilidad para los discapacitados. Y uno de los proyectos muy interesantes que lo está tomando ahora la Universidad Andina, específicamente la Facultad de Arquitectura, es desarrollar un proyecto de un parque inclusivo para el Cusco, pero un parque grande que vendría a estar dado en lo que es Urpicha. Entonces estamos dando una planificación para poder de repente intervenir el parque Urpicha y generar como el primer parque inclusivo a nivel nacional con algunos juegos de lúdicos y de inclusión para todo tipo de personas con discapacidad. Sin embargo, aparte de ello, nosotros tenemos muchos parques en el Cusco y hay juegos modulares que ya se venden en el mundo para poder hacer la recreación inclusiva, ¿no? Para niños, para incluso adolescentes, y como ustedes bien lo han indicado, muchas veces esto va a permitir que incluso personas mayores, que no necesariamente tienen una discapacidad permanente, sino que ya por la edad dificultan de muchas cosas, puedan acceder también a estas áreas de recreación. Siguiente, por favor. Tenemos bastante material que se ofrece para poder hacer el acceso y la inclusividad en las áreas recreativas. Columpios, toboganes. Siguiente, por favor, está muy bien. Y sobre todo los temas de seguridad, ¿no? Los pisos señalizados con relieve, el pavimento de caucho que también ya se viene utilizando en lo que son nuestros proyectos, como lo explicó la sugerencia de estudios. También nosotros en los proyectos que estamos ya a nivel de expediente técnico estamos incluyendo todas las medidas que sean necesarias para la accesibilidad de discapacitados. Siguiente, por favor. Podemos ver que en nuestra situación actual la sociedad no tiene la visión de que los parques estén aptos para todo tipo de personas, incluido aquellos hermanos con discapacidad. El implementar algunos equipamientos para ello no es complicado, ¿no? En una zona de 120 metros cuadrados se pueden colocar vallado inmobiliario, pavimento de caucho, se puede poner un juego de muelles, un juego simbólico, un tobogán, 2 columpios, un juego especial, un arenero, con las características de que pueda ser accesible a todos aquellos que tengan una discapacidad. En el Cusco tenemos muchos parques, muchas losas deportivas identificadas, ahí está la lista de las losas deportivas, de los cuales tenemos 15 parques en el distrito de Cusco que podrían ser potencial de su incremento, ¿no? Está señalizado, tenemos en administración municipal varios de ellos, entonces este también podría ser un proyecto interesante para cambiar sobre todo el tema cultural. Nosotros somos conscientes cuando entramos a trabajar como funcionarios que hay muchas necesidades. Ustedes que defienden vuestras necesidades son conscientes de lo que falta en la ciudad, pero muchas veces los que están en el tercer papel, que vendrían a ser aquellas personas que no tienen, gracias a Dios, algún familiar con discapacidad o que no llegaron a trabajar en una institución pública con enlace a la discapacidad,
no lo viven y no sienten como nosotros esta necesidad. Implementando quizá en algún área recreativa un ejemplo de que también los niños con discapacidad puedan entrar, creo que mejoramos esa nueva generación en cuanto a la importancia que debe dar de los accesos para todas las personas. Siguiente. Otro aspecto que se ha visto, y como tema casi final, es la necesidad de implementar las capacidades institucionales. Dentro de nuestro municipio tenemos mucha deficiencia, entonces tenemos que plantear el mejoramiento del servicio de atención a personas con discapacidad en la Municipalidad del Cusco. Para ellos tendríamos que tener una población de discapacidad en general de nuestra ciudad que requiere los servicios municipales y podría ser replicado no solo en nuestra institución, sino en muchas otras instituciones. No se cuenta con la capacidad ni la infraestructura para poder interactuar con personas que sufren distintas discapacidades. El llegar, por ejemplo, a conversar con el gerente municipal es muy complicado. No tenemos en galerías turísticas un ascensor, no tenemos rampas y el gerente municipal está en el último piso. Entonces, así también las atenciones necesarias como pago de impuestos o como información muchas veces no tienen las rampas o las condiciones adecuadas para poder atenderlas. Estamos planteando hacer un proyecto de inversión para adecuar y mejorar estas capacidades en nuestra municipalidad. Siguiente, por favor. Ya para concluir, como había iniciado, quiero de nuevo traer a colación lo siguiente. Podemos hablar mucho, podemos planificar mucho, pero cuando nosotros nos generamos la expectativa, esperamos la ejecución de la obra. Esperamos que venga pico pala, que venga el tractor o que vengan los obreros para recién entender que hay un trabajo. Sin embargo, yo les quiero informar que previamente a todo ello hay mucho trabajo profesional y mucho tiempo y dinero invertido. Hemos tratado de hacer en la oficina una estimación de costos. Cada estimación de costos va a ir actualizándose y siendo más precisa cuando pasan los siguientes estudios. Acá hemos tratado de hacer solo una estimación de algunas cosas muy necesarias, como por ejemplo, lo que viene a ser la implementación de semáforos, ¿no? Los semáforos inteligentes. Hemos hecho una cotización preliminar a las empresas especializadas y nos costaría por una intersección, por un semáforo, alrededor de 50.000 soles. Esto hemos proyectado, imagínense, en el centro histórico, unos 30 semáforos aproximadamente. En la provincia en general, si queremos replicar, unos 600 semáforos. En el centro histórico el costo de ejecución sería alrededor de 1,5 millones de soles. En la provincia estamos hablando de casi 30 millones de soles, la ejecución de esta infraestructura. Sin embargo, previamente, y ahí yo les pongo a colación el circulito que dice invierte.p, que nos dice qué debemos hacer para llegar a ejecutar un proyecto de inversión. Y previamente hay que hacer una programación multianual de inversiones, una formulación con un perfil, con un estudio de preinversión, después hacer un expediente técnico y recién ahí, aprobado el expediente técnico, podemos pasar a la etapa de ejecución. Entonces, para yo tener una ejecución para los semáforos en el centro histórico, por ejemplo, de 1,5 millones de soles, previamente tengo que hacer estudios. Y el costo estimado de estudios para 1,5 millones de soles son 75.000 soles. Después de ello hay que hacer un costeo de lo que es la gestión del proyecto, es decir, la contrata, las adquisiciones, la procura, los procesos de convocatoria, todo aquello que es necesario para una inversión pública. Y se ha estimado unos 15.000 soles. Así sucesivamente en el cuadro podemos ver, por ejemplo, lo que viene a ser el mejoramiento de las ramas de intersección, las rampas de intersección. Para el centro histórico hemos proyectado las rampas aproximadamente 120. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un promedio de 30 intersecciones, cada intersección con 4 esquinas. Entonces, en un promedio de estimación, estamos hablando en estimados. Después de esto tiene que ir al estudio definitivo, al expediente técnico, donde se van a reajustar los costos. Pero para darnos una idea, 7.000 soles por cada rampa. En el centro histórico necesitaríamos alrededor de unos 840.000 soles. Para poder hacer los estudios tendríamos unos 42.000 soles y para poder hacer la gestión unos 8.000 soles. Así también, por ejemplo, en este proyecto que estamos viendo de los parques inclusivos, hemos hecho el costeo preliminar de un parque inclusivo en 120 metros cuadrados, 250.000 soles.
Si nosotros intervenimos 1 en el centro histórico y 5 en la provincia, estaríamos hablando 250.000 soles centro histórico y 1.250.000 en la provincia. Entre estudios y gastos de gestión estaríamos alrededor de los 12.500 para el centro histórico y casi 50.000 soles sumando gestión en lo que viene a ser el resto de la provincia. Entonces, muchas veces vemos la inversión como son las 2 columnas que dice costo de ejecución, que vendrían a ser más de 55 millones para algunas atenciones primarias, pero esas atenciones tendrían que tener previamente un costo de estudios y un costo de gestión, que está por más allá de 2 millones de soles. Entonces, de ahí se hace el análisis mutuo entre todos los beneficiarios, todos aquellos que quieren la necesidad, y se va priorizando. Y se va diciendo qué está dentro de nuestras capacidades. Empecemos por esto. Empecemos por las rampas en el centro histórico. Perfecto. Necesitamos 8.400 soles para hacer la gestión y 40.000 soles para hacer los estudios. Con eso podemos ir a buscar el financiamiento. Si tenemos nosotros en el municipio 840.000 soles para invertir, hagámoslo. Pero si tenemos que tocar las puertas en otro gobierno o en otro programa nacional, tendremos que tener previamente los estudios. Por ello es de que es muy importante poder hacer el realce de lo que es el tiempo de planificación, el análisis de necesidades y el análisis de nuestras capacidades también. Entonces, yo muy agradecido por la invitación. Estamos al servicio de todos ustedes para mayor información en la Oficina de Estudios y Proyectos, para poder seguir recabando información que nos va a ayudar a planificar mejor la inversión de nuestros estudios. Muchas gracias.